Muy buenas noches y bienvenidos a otra edición más del Mundo Nos Vigila, aquí siempre por las pantallas de América. Acordate, todos los programas los tenemos siempre en nuestro canal de YouTube América Paraguay TV para que no te pierdas nada de esta maravillosa grilla que el canal te ofrece a vos. Bueno, y hoy el Mundo Nos Vigila de vuelta desde México, mezclado con un poco de Paraguay en este modo COVID que todavía estamos viviendo en estos tiempos. Vamos a buscar un tema bastante actual. Veníamos ya hablando en programas pasados sobre el nuevo orden mundial e incluso habíamos tenido a un periodista invitado con una opinión bastante diferente y con datos precisos, según él, acorde con él, opiniones y demás entrevistas. Y ahí habíamos entrado en este mundo del nuevo orden mundial. Si bien esto puede ser una teoría conspirativa o no, hay una realidad detrás de ello. Que muchas cosas esta pandemia misma ha traído, ha cambiado incluso al sistema financiero. Desde el momento en que tuvimos que llegar a un lockdown, tuvimos que estar encerrados, tuvimos que empezar a aprender incluso en Paraguay a hacer compras de manera digital al no poder salir. Ahí nos encontramos con varios problemas, creo, porque muchos nos dimos cuenta que Paraguay todavía no era un país totalmente bancarizado, las personas todavía estaban mucho más mezcladas con el dinero, no accedían mucho al tipo de tarjetas, transferencias ni demás, no tanto acorde por la edad, sino porque creo que financieramente nos fuimos educados en su momento y todavía tenemos un atraso que hoy en día, luego de la pandemia, se puede ver. Y es por eso que hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con esto, con este cambio que se está dando en el mundo. La moneda digital. Hoy lo digital creo que hoy ya no solo quedó en lo que la gente simplemente piensa que son redes sociales o entrar en internet y navegar. También estamos hablando de un tema que tiene que ver de lo financiero, desde lo monetario. Y para ello trajimos nada más y nada menos que tenemos que traer a un experto que pueda explicarnos desde la raíz todo esto, todo este tipo de inversiones, todo este tipo de nuevas monedas y realmente cuál es el futuro del mundo y también, sobre todo, cuál es el futuro nuestro en Paraguay. Así que, sin más preámbulos, tenemos al fundador del Digital Asset, al señor Juanjo Benítez Rickman, que está con nosotros desde estudios allá en Paraguay. Un saludo, un fuerte abrazo desde la distancia. Juanjo, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, antes que nada, explícanos, para ponernos ya en contexto en todo esto que vamos a hablar, ¿qué es ser el fundador del Digital Asset? Bueno, Digital Assets es una empresa que se encarga de hacer importaciones de equipos de informática relacionados con criptomonedas, con Bitcoin particularmente. También hacemos compras y ventas de activos digitales a través de la marca bitcoin.com.py. Y hacemos además hosting de equipos monofuncionales que se dedican a resolver el algoritmo de Bitcoin. Nosotros hacemos hosting de empresas y de clientes que están en el exterior y que están aprovechando la energía barata del Paraguay, que es una energía que está a menos de 5 centavos el kilowatt por hora, ¿verdad? Y que en sus países no lo pueden hacer. Eso es Digital Assets y Bitcoin Company. Para poner un poco más, perdóname, en el español, para nosotros lo que no entendemos cuando decís hosting, que es como el que está cuidándolo, el que lo está atendiendo ahí. Vos hablás de que sería una forma de banco digital que se le está haciendo en Paraguay debido al bajo costo que nosotros tenemos en comparación con otros países. Sí, en realidad no tiene nada que ver con un banco digital. Básicamente es como cuando vos estás haciendo un hosting de un dominio, por ejemplo, y tenés que tener alojado en algún lugar. Bueno, nosotros ofrecemos el mismo servicio, solamente que alojamos computadoras, ¿entendés? Estas computadoras básicamente hacen un proceso, utilizan potencia de cómputo para validar y registrar transacciones en la red. Pero capaz tenemos que ir un poquito más a Bitcoin primero para que la audiencia pueda conocer y aprender más, ¿verdad? Así mismo, o sea, de entrada a preguntar, más que Bitcoin, vamos a entrar en Bitcoin, pero ¿qué tipos de monedas hay? Porque la gente de repente ahí se confunde cuando entra con esto de criptomonedas y Bitcoin, por ejemplo. ¿Hay más? ¿Son las únicas? Bueno, mira, ¿cuáles serían las clasificaciones? Bitcoin es la primera moneda de Internet, vamos a llamarle de esa manera, y le decimos criptomonedas simplemente para poder entender. Básicamente son tokens, o en español fichas, ¿verdad? Pero básicamente son activos digitales. Es así como cuando compras una película o cuando compras, por ejemplo, una música
o el ringtone, el backtone de tu teléfono, son todos activos digitales que vos estás comprando. Solamente que lo que pasa es con Bitcoin, que fue la primera criptomoneda, es una moneda que es limitada, entonces solamente hay 21 millones de monedas, entonces eso hace que sea más costosa, ¿entendés? De repente un activo digital como una música, vos podrés ir comprando, no sé, 1000, 5000, 10.000 músicas y el precio va a seguir siendo el mismo, ¿entendés? En cambio, cuando tenés un activo que es limitado, además es escaso, son 21 millones de monedas, 19 millones tienen dueño, quedan solamente 2 millones, es por eso que es un activo digital que sube de valor, digamos. ¿Se entiende, verdad? Sí, se va entendiendo. ¿Por qué solamente hay 21? ¿Cómo llegó a ese número? ¿Y cómo empezó hace cuántos años atrás? Bueno, mira, Bitcoin nace en 2008 gracias a Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto es un seudónimo, es una persona anónima, no sabemos si es un hombre, una mujer, un grupo de personas, una organización civil, una oficina de algún gobierno, no tenemos idea realmente quién es, pero yo particularmente, en mi opinión, creo que es un grupo de personas que tenían la intención de crear un nuevo sistema monetario con conocimientos en criptografía y también conocimientos sobre la Escuela Austriaca de Economía, ¿verdad? Entonces, en el 3 de enero de 2009 se lanza, digamos, el sistema. Hoy lo conocemos como blockchain, pero básicamente Bitcoin es un activo digital para enviar y recibir valor y está basado sobre Internet. Entonces, ahí te contaba que este sistema fue programado ya originalmente como para que existan solamente 21 millones de monedas. Es una moneda, digamos, un sistema monetario deflacionario. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede emitir más monedas. Solamente van a haber alguna vez 21 millones de monedas, ¿entendés? Entonces, no es como un mercado tradicional que conocemos nosotros, donde un país como los Estados Unidos puede emitir la cantidad de dólares que se le ocurra, ¿verdad? Aparece una pandemia y hay que dar unos estímulos a los ciudadanos y el país solamente emite y eso hace que exista la inflación. Entonces, y la inflación básicamente es la pérdida del poder adquisitivo de las personas. Entonces, este nuevo sistema monetario, como te estaba contando, nace en 2009. ¿Se entendió? Cuando decidieron, sí, se entendió. Pero ¿por qué 21 millones? ¿Por qué decidieron ese sería el tope? ¿Había algún por qué? La verdad es que es una unidad de medida, pero básicamente vos podés también vos podés fraccionar el Bitcoin. No necesariamente tenés que comprar un Bitcoin, que alguna vez costó cero porque cuando nació no tenía valor, digamos. Estamos hablando del año 2009, pero también es fraccionable. Se puede fraccionar hasta en 8 dígitos, o sea, 0,7 ceros y una unidad de medida en honor a su creador se llama un Satoshi, ¿entendés? Entonces, no te puedo decir por qué 21 millones, pero me imagino que es porque con la cantidad que se puede ir fraccionando podría alcanzar para toda la población, que hoy somos más o menos 8 billones de personas, ¿verdad? Me interesa mucho esa parte que decís que no se puede, que se puede fraccionar, porque concordás conmigo que hay también muchas personas que dicen que en realidad te están estafando cuando te dicen que el Bitcoin se puede fraccionar, que no es así, que vos no puedes comprar una fracción de Bitcoin. Entonces, de repente, personas como yo, creo que también el resto de los televidentes, estamos en ese medio que primero no lo conocemos, y cómo saber cuál es la verdad, porque yo lo he escuchado, incluso he escuchado de compañías, no puedo decirlas si son falsas o no, de inversiones, de broker y demás, de que el Bitcoin no se puede fraccionar, y ahora contigo me encuentro con una realidad de que sí se puede. ¿Cómo yo puedo entender de que esto es la verdad? Lo puedo hacer si es que quisiera empezar a incursionar en la compra de Bitcoin. Sí, en realidad sí se puede fraccionar, por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vos te pones a pensar, hoy un Bitcoin vale $47,000 más o menos. Entonces, si vos quisieras un Satoshi, que es la unidad mínima, si haces la división y el cálculo contra el guaraní, son más o menos 3 guaraníes hoy al precio del Bitcoin. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el Bitcoin sube a $100,000 o a $200,000 o a $1,000,000? Entonces, ¿qué pasa? Esa fracción que estamos hablando vas a poder, digamos, intercambiar. En el futuro, yo pienso que la gente, por ejemplo, cuando te venda un producto o te cobre por un servicio, te va a decir, por ejemplo, me debes 20 satoshis o me debes 100 satoshis. O sea, esa va a ser la unidad de medida con la que vamos a empezar a hablar en el futuro. Y un futuro no muy tan lejano, ¿entendés? Básicamente, yo creo que lo que hablabas al comienzo, de que la pandemia hizo que se acelere mucho todo lo digital,
empezamos todos a movernos como estamos hablando hoy a través de Zoom, por ejemplo. La gente tuvo que obligarse más o menos a avanzar. Y en el mundo cripto, en el mundo de la blockchain, del Bitcoin y las demás monedas, un año es como 10 años más o menos en el mundo tradicional que todos conocemos. La verdad que pasa todo tan rápido que se van creando nuevos productos y nuevos sistemas. Vos hablabas de estafas y cosas así, ¿verdad? Pero en la realidad las estafas existieron siempre y eso sí está bueno contarle un poco a la teleaudiencia de que realmente el Bitcoin es un medio para enviar y recibir valor, ¿entendés? Entonces, si la gente, por ejemplo, hacia le ofrecen, por ejemplo, alguna especie tipo de capitalización o porcentajes, digamos, súper grandes, donde uno va a ganar dinero inmediatamente de la noche a la mañana, bueno, sabemos todos que eso es mentira, ¿verdad? Lo que pasa es que te hablan de Bitcoin como una especie de envío de dinero, o sea, como recibir, digamos, ese tipo de valores, ¿verdad? Pero todos tenemos que estar muy atentos a que realmente la única forma de ganar dinero es trabajando, ¿verdad? Y bueno, entonces al Bitcoin hay que tomarlo realmente como lo que es una tecnología que acaba de nacer, que tiene solamente 12 años y que básicamente, hagamos una analogía, allá cuando conocimos en el 95 más o menos el email, pensábamos que era Internet, ¿verdad? Y eso en realidad lo que fue la primera aplicación de Internet. Hoy sobre Internet hay miles y miles de aplicaciones. Hoy puedes enviar archivos, documentos, puedes hacer streaming. O sea, podemos estar hablando hoy como estamos hablando gracias a Internet, ¿verdad? Bitcoin es la primera aplicación de blockchain. Blockchain es el sistema. Blockchain sería su Internet. Sobre blockchain hoy existen miles de aplicaciones y cada vez van a haber más de nuevas aplicaciones que estén basadas sobre blockchain. Me gusta mucho hablar de este tema, sobre todo que estamos en Paraguay, por así decirlo, porque saliendo un poco del país, y yo tuve una conversación con Juanjo fuera del aire ya para poder entrar un poco ya en este tema y que él también me vaya explicando, porque sinceramente uno se siente un poco ignorante dentro de este nuevo mundo. Me doy cuenta el atraso enorme, no quiero que suene feo, que Paraguay tiene en cuanto a todos estos temas. Hay países donde incluso ya te dan la posibilidad de no solamente el famoso PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, todo, sino incluso pagar con Bitcoin. Y nosotros estamos muy atrasados, pero eso no es tampoco algo negativo. Por eso también me parecía interesante el programa, porque me parece que es algo que puede incentivar a las personas a aprender y quién sabe, a incursionar en esto, porque al final y al cabo es el futuro casi inmediato. Nosotros lo podemos mirar, vos hablabas de año 2009, eso fue a la vuelta de la esquina y creo que el mundo está girando cada vez más rápido y en 5 años vamos a estar en otro lugar. Entonces creo que Paraguay también es, no solamente esto que vos decías, algo económicamente bajo para ser el hosting justamente de esta criptomoneda, sino también para nosotros para poder empezar a incursionar debido al atraso que tenemos, usarlo también de forma positiva, ¿no te parece? Sí, mira, en realidad yo pienso que Paraguay lo que tiene es el tiempo, ¿entendés? Tiene tiempo para empezar a moverse, a incursionar en esto, a aprender. Realmente nosotros somos un país muy estable. Tenemos una economía que hace 20 años tiene una estabilidad realmente importante. Un guaraní que es súper fuerte, una moneda nacional que es fuerte. Una inflación de 3-4% anual. Entonces, en comparación con países como Argentina, Venezuela, Zimbabue o algunos otros países donde realmente tienen problemas y donde tienen que adoptar Bitcoin para poder, digamos, cuidar sus activos, o sea, que permanezcan con el valor que tienen, ¿verdad? En cambio, Paraguay lo que tiene realmente es la posibilidad de poder hacer las cosas bien, hacer las cosas más tranquilas, ¿verdad? Entonces yo pienso que, por eso te decía el tema de por qué Paraguay tiene tiempo. Paraguay tiene 70% de su población es menor a 30 años de edad, entonces muchos son millennials que empiezan a usar muchísimo todas las herramientas tecnológicas que hoy tenemos. Acordate, ya en el año 2009, o sea, no había smartphones, o sea, eran muy pocos. Imagínate, yo había trabajado en una telefónica, habían 4 millones de usuarios y de los cuales habían 30.000 smartphones en ese momento, imagínate. No habían aplicaciones, no había nada. Hoy, por ejemplo, y te decía, yo pienso que Paraguay, al tener ese ejercicio de poder transaccionar a través de billeteras electrónicas que todos conocemos de diferentes marcas, es como que Paraguay tiene cultura de hacer esto, ¿entendés? O sea, una población joven que cada vez empieza a moverse más digitalmente y que, como decías al comienzo, no tiene Paraguay una bancarización alta. Realmente, probablemente 20 al 30% de la población nada más tenga
un acceso a cuentas bancarias. Entonces la forma de poder empezar, digamos, a transaccionar, a hacer compras, ventas o a simplemente transferir dinero podría llegar a ser a través de las criptomonedas. ¿Por qué estos 19 millones y estos 2 que quedan, después vamos a hablar, a ver si las puedo comprar, ¿verdad? Si puedo comprar los 2 millones que quedan. Pero estos 19, ¿en qué están divididos? ¿Más en empresas o en personas físicas? Bueno, mira, porque la audiencia... Te hablo más que nada porque después voy a entrar en ese tema por los videos que te agradezco que me compartiste y le voy a hablar a la audiencia, entonces de ahí también va a venir la pregunta. ¿En qué están más divididos estos 19 millones? Te estaba explicando para que la audiencia entienda. Las monedas están básicamente en un registro público contable que se llama blockchain. En español quiere decir cadena de bloques. Entonces, lo que pasa para que entiendan en este proceso es que estas computadoras que yo te estaba hablando al comienzo son unas computadoras que validan y registran transacciones en la red. Y por realizar ese cálculo, digamos, y esa resolución de estos algoritmos matemáticos y utilizar su energía, que es la energía corriente que todos conocemos, ¿verdad? Entonces reciben un premio. El premio es en bitcoins. Entonces, ¿qué pasa? Vos, al tener una computadora, vos básicamente podés setear una dirección y en esa dirección se van acumulando los bitcoins que la propia red te empieza a pagar, digamos, a vos como premio al esfuerzo. Entonces, ¿cómo le llamamos a ese proceso? Le llamamos minería de bitcoins. ¿Por qué minería de bitcoins? Porque básicamente se hace una analogía a la minería tradicional que todos conocemos, que es una persona que está con un pico en una mina y está, digamos, consumiendo su energía para poder descubrir metales preciosos, y el premio a su esfuerzo es encontrar, por ejemplo, una pepita de oro, de plata, de bronce, de cobre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se traslada eso a lo que es la parte tecnológica y entonces se dice que las computadoras están usando energía corriente, que todos conocemos también, ¿verdad? Entonces utilizan su potencia de cómputo para validar y registrar transacciones en la red. Ahora, esas personas o empresas que se dedican a hacer este proceso se les llama también mineros. Entonces lo que hacen es, al recibir estos premios que son los bitcoins, necesitan poder pagar los costos. El principal costo es la energía eléctrica. Entonces después tenés empleados, después tenés que pagar todo lo que eso implica, seguridad, seguros y cosas así. Entonces estos bitcoins son cambiados pueden ser cambiados de persona a persona, por ejemplo, o hoy en día ya existen, por ejemplo, empresas que se dedican a realizar el intercambio de, por ejemplo, bitcoins contra guaraníes o dólares. Entonces, ¿qué pasa? La empresa que se dedica a esto tiene que vender esto en un mercado. Hoy al mercado, digamos, se le llaman exchanges o casas de cambio digitales. Entonces, cuando una empresa que se dedica a la minería quiere vender estas monedas, aparecen personas como vos o como yo que quieren comprar, pero no hacemos minería, pero queremos comprar. Entonces nos encontramos en ese mercado y ahí es donde yo compro esos bitcoins. Ahora, a tu pregunta, ¿quiénes tienen la mayoría de los bitcoins? Yo pienso que la mayoría tiene las personas comunes. Las personas comunes porque se empezaron a dedicar a esto desde el año 2009, 2010 más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Lo que está pasando es que grandes corporaciones, desde el año 2020 a la actualidad, ahora mismo, por ejemplo, van comprando muchas monedas, muchos bitcoins, porque lo que entienden es que es una forma de resguardar el dinero, ¿entendés? Entonces, empresas como MicroStrategy de Michael Saylor o Tesla de Elon Musk están empezando a invertir. Entonces, y al invertir lo que hacen es comprar los bitcoins y lo guardan en sus balances, ¿entendés? En su contabilidad. Y eso hace que cada vez más empresas y personas crean más en esto y se animen a invertir y meter eso, digamos, en sus activos. Ahora, yo creo que con 12 años de Bitcoin ya pasó la etapa de la burbuja, ya pasó la etapa del esquema piramidal, ya pasó la etapa de la estafa. Yo creo que, como te contaba al comienzo, Bitcoin, que es la primera aplicación de blockchain, hoy la gente ya entiende qué representa blockchain. Blockchain representa la forma de cómo poder transferir propiedad. Entonces, eso es algo que vamos a entrar en detalle más adelante probablemente, ¿verdad? Pero es como que ya entienden que realmente esto es algo que funciona, que sirve, que ayuda, digamos, a poder, digamos, transferir propiedad, como dije antes, y sirve como anticorrupción y sirve como transparencia. Entonces, a tu pregunta de nuevo, creo que hoy por hoy empiezan a entrar muchas corporaciones y cuando entran más fuerte, ¿verdad? Las personas comunes como vos, como yo, simplemente de repente nos animamos a invertir algún dinerito que estamos, digamos, dispuestos a perder.
¿Por qué? Y porque como no conocemos tanto, entonces ahí recién comenzamos a investigar, sentimos, la forma de cómo transferir valores es como una billetera que estamos acostumbrados de las electrónicas, de las telefónicas, ¿verdad? Son aplicaciones donde vos tenés un acceso a poder, digamos, ver los saldos, tenés la opción de enviar y tenés la opción de recibir. Entonces es muy práctico todo, ¿entendés, Silvia? Sí, sí, sí. Y bueno, con esta primera parte que tuvimos acá, vamos a ir a la pausa, porque él ya Juanjo nos explicó, nos puso en el lugar, nos puso en el contexto, nos emocionó. Y en la segunda parte vamos a hablar de estos nombres que él dio, ¿verdad? Quiero saber un poco más de Michael Saylor, porque estuve viendo videos que también, Juanjo, te agradezco, me enviaste y te dejan así. Y después le voy a decir también a la audiencia para que los vea. Vamos a hablar qué hizo Elon Musk aquella vez, por eso que Internet, Twitter y todo explotó con este tema y mucha gente quería entender Elon Musk, Bitcoin, qué pasa. Y también, como Juanjo dice, están empezando a tomar las corporaciones, entonces quedan algunas en el mundo para personas como él y yo. Entonces les vamos a sacar como sea a Juanjo la forma que nos ayude a entrar en este negocio, tal vez a invertir, porque vamos a mostrar de que no es una teoría conspirativa como muchos pensaban, que es una moneda digital que es la que va a manejar el mundo y nada más. Sí, puede ser que termine siendo la única, puede ser que termine siendo el único intercambio de dinero que haya de aquí al futuro, de aquí a mucho, pero para eso lo tenemos al experto aquí con nosotros, que es el que nos va a dar esa seguridad. Así que quédate ahí, que seguimos con mucho más del Mundo Nos Vigila. La moneda digital es parte del nuevo orden mundial. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en El Mundo Nos Vigila, siempre por las pantallas de América, con este tema más que interesante, la nueva moneda digital. ¿La moneda digital es parte o no de este nuevo orden mundial? Muchas personas pueden hablar de ello y por eso es que dijimos no, siempre aquí vamos a traer a algún experto, y en este caso al experto, al fundador de Digital Assets, como ya lo había presentado, al señor Juanjo Benítez Brickman. Y estábamos hablando con él, ya nos puso en contexto. Ya me dio ganas de invertir y creo que a vos del otro lado también. Tenías dudas, ¿el Bitcoin se puede dividir o no? Mucha gente lo escuché, yo propiamente lo habrás escuchado, vos también te decían no, el Bitcoin no se puede dividir, tiene un costo entre 48.000, hoy Juanjo nos decía bien el número $47.000, se puede dividir, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Quién los adquiere más? Personas comunes, corporaciones, y ahí cuando vamos a entrar en las corporaciones, voy a entrar en este tema que había sucedido y quién mejor que Juanjo para explicarnos, porque creo que todos, los millennials sobre todo, pero hoy en día el Twitter es para todo el mundo, para enterarse más que nada las noticias minuto a minuto, y llegó un día que explotó con las tendencias que decían Bitcoin, Elon Musk, y todo había caído. Así que, ¿quién mejor para explicarnos lo que había sucedido en ese momento como Juanjo? Bueno, te cuento un poquito lo que pasó en 2020. Estábamos en plena pandemia y existe una persona que yo no lo conocía, ¿verdad? Pero es una persona que es el CEO de una empresa que se llama MicroStrategy. MicroStrategy es una empresa que hace business intelligence. Entonces, esta persona lo que en plena pandemia descubrió es que, bueno, tenía $500 millones más o menos en su caja. Y en su caja quiere decir tipo en su banco, o sea, disponible en su tesorería, digamos, ¿verdad? Entonces lo que él dijo fue, al enterarse de que Estados Unidos iba a empezar a emitir muchísimos dólares otra vez nuevamente, ¿verdad? Para poder darle ese famoso estímulo a los ciudadanos. Eran más o menos $1.200 por ciudadano y no me acuerdo más cuántos trillones de dólares era. Y él dijo, si yo tengo $500 millones en caja, no pienso invertir en comprar otra empresa. Mi empresa no necesita tener que hacer ninguna compra para nada. No vamos a invertir en nada que tenga que ver con la parte inmobiliaria. ¿Dónde puedo guardar el dinero? Entonces, luego de muchísimo estudio, aproximadamente 6 meses de meterse en la cabeza, entender lo que es Bitcoin, lo que es blockchain, le propuso a su junta directiva y terminaron invirtiendo $500 millones, ¿verdad? ¿Y por qué esto? Porque él decía, yo entiendo que va a haber mínimamente una inflación tan grande que va a hacer que el poder adquisitivo que tiene mi empresa con esos $500 millones se vea tan afectado y que disminuya hasta en un 20%. O sea, y un 20% son como 100 millones, ¿verdad? Que esta empresa iba a dejar, digamos, de poder comprar otras cosas por perder el poder adquisitivo. Entonces decide invertir esos $500 millones en Bitcoin y compra netamente Bitcoin.
Y después, bueno, como decía recién, el tema del Twitter y toda la información, como hoy tenemos información a cada momento, se empezó a viralizar un poco esto. Eso fue más o menos allá en el mes de septiembre. Imagínate que esto se viraliza ya por octubre, noviembre. El Bitcoin estaba como en $9.000 nada más. Venía después de muchos años de haber estado en 2018, 2017 realmente en $20.000 y vino bajando a 18.000, a 14.000, a 12.000. Bueno, en ese momento estaba en 9.000. Cuando se hace público este tema, el precio del Bitcoin sube a finales del año a unos $29.000. Luego, como es todo esto todo muy viral, la gente empezó, digamos, a preguntarse qué estaba pasando, como estabas contando. Y bueno, y ahí se hace público que MicroStrategy, a través de Michael Saylor, compran esta cantidad de Bitcoins. En ese momento, allá por enero, febrero más o menos, él organiza un webinar donde básicamente él decía, yo les puedo enseñar a todos lo que ustedes quieran. Principalmente era dirigido a dueños de empresas, gerentes financieros, gerentes generales, ¿verdad? Y le decía, yo les puedo enseñar a ustedes cómo meter los Bitcoins y cómo comprar los Bitcoins y cómo meter los Bitcoins a sus contabilidades, digamos, a sus balances. Entonces, más de 7.000 participantes tuvo ese webinar de muchas empresas de Estados Unidos, y donde él le enseñó cómo MicroStrategy hizo eso. Bueno, entre esas personas que participaron fue una persona enviada por Tesla, que es la empresa de autos eléctricos, que el dueño es, o el accionista mayoritario, ¿verdad? Es Elon Musk, que hoy es el segundo hombre más rico del mundo. Entonces, nadie sabía esto hasta que más o menos allá por febrero o marzo se hizo público de que Tesla invirtió $1.5 billones. Bueno, y eso hizo que el precio del Bitcoin suba a unos $64.500. ¿Por qué? Y porque realmente fue un gran endoso por parte de estas personas que empezaron, digamos, a comunicar qué es lo que habían hecho. Ya allá en septiembre, octubre, más o menos, también hubo otra noticia de que PayPal iba a empezar también a poder ofrecer servicios de compra y venta de Bitcoin a través, digamos, de sus plataformas. Y muchas otras empresas que fueron también comunicando. El mismo dueño el CEO de Twitter, por ejemplo, que se llama Jack Dorsey, por ejemplo, él también contó también que sus empresas también tenían Bitcoin. Él tiene otras empresas relacionadas también con el mundo Bitcoin. Entonces, bueno, te das cuenta, Silvia, son muchos, digamos, endosos, en el sentido de decir, tanta gente está apoyando que uno dice, y acá mismo en Paraguay también se vio lo mismo, ¿verdad? O sea, al final del año más o menos y comienzo, aparecían muchísimas personas, muchísimas empresas que querían comprar. ¿Cómo es este tema del Bitcoin? Yo también quiero meter a mi balance, ¿cómo hago para comprar? Y bueno, y ahí es donde fuimos, digamos, asesorando y contándole a la gente y para que entienda. Y vos decías al comienzo de la siguiente, digamos, tanda que estamos hablando ahora, vos decías, bueno, ¿cómo hace la gente? ¿Cómo tiene que hacer? Y realmente yo preferiría que la gente investigue muchísimo antes de poder comprar, así sea $100 o $20 o $1, porque la verdad que esta es una moneda realmente muy volátil. En el tiempo, estoy segurísimo que esto se va a apreciar muchísimo en valor, pero realmente la gente debería hacer su propia investigación y debería meterse muchísimo y de lleno a investigar. Hay muchísima información en Internet, mucha información en Twitter, en YouTube o Google mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, Michael Saylor, que yo te pasé unas cuantas, digamos, entrevistas que le hicieron, él tanto es lo que se convenció que él lo que quiere hoy en día es poder transmitir todo esto a la mayor cantidad de personas, porque para él Bitcoin es propiedad digital, ¿entendés? Al haber solamente 21 millones de monedas. Esta es una parte importante, así, sí. Perdón que te corte, para decirle a la gente que se le quede este nombre de Michael Saylor y vea, ya que vos decís que acceda, que investigue, porque realmente en todo su discurso que vos podés ver en varios videos que puedes, siempre al mismo, adquiéranlo, o sea, es para todos, ustedes deben tenerlo, que es muy diferente al discurso que vivimos muchos años, creo, que es unos pocos somos los ricos, ustedes son la parte obrera y solamente esta parte nos vamos a enriquecer y vamos a ser unos pocos en el mundo, incluso lo que vamos a manejar, que son parte de esas teorías conspirativas. Las grandes personas que manejan el mundo son apenas 13 familias tal vez. Y sin embargo, esta persona que vos estás diciendo usó los $500 millones que tenía en su caja, vos lo escuchás en sus videos y constantemente su mensaje es abrimos, que sea para todos. Hagámoslo todo. ¿Qué quieren que les enseñe? ¿Qué quieren que les muestre? Es todo el tiempo lo que él está mostrando, que también es
mucho la similitud de Elon Musk. Yo particularmente, y el público sabe, tengo una tendencia muy, muy grande hacia él. Disfruto mucho acá en México porque se disfruta mucho lo que acá Elon Musk hace. Tesla está aquí presente, pero también en ese momento, no me quiero ir muy lejos todavía, no quiero llegar a eso de cuando estabas en el 2020 y esto que había sucedido, la gente, aún sin entender mucho de lo que pasaba, porque es la verdad, hay que admitirlo, muchos no entendíamos qué estaba pasando, veíamos, tratábamos de leer, entender qué es lo que era esto, que subió, que mucha gente adquirió, y le empezaban a felicitar, tanto a Saylor como a Musk, le empezaban a felicitar como por ser los padrinos de la decadencia del dólar y poder mostrar de que un grupo de personas puede dar de baja o puede derrocar un sistema financiero. Parecía que era eso, incluso gente que ni siquiera entendía, se sumaba a ese festejo. Era algo así, era como demostrar de que el Bitcoin puede suprimir totalmente el dólar y otras monedas fuertes. Mira, eso sería ir muy lejos, yo pienso, ¿verdad? Pero la verdad es que al Bitcoin ser descentralizado, al no haber una entidad en el medio, porque acuérdate que las personas que están en el medio, entre vos y yo, por ejemplo, lo que hacen es darnos certeza de que vos existís, de que yo existo y que podemos transaccionar. Lo que nace con Bitcoin y con la blockchain en realidad es de que pueda haber esa descentralización, de que no haya una persona en el medio de nosotros, de que no haya un banco en el medio de nosotros, de que no haya necesidad de un banco central. Entonces, las ideas que nacen en el 2008 más o menos y ya rondaban a finales de los 90 y comienzos del 2000, eran ideas muy libertarias, ¿entendés? Era mucho de esto es mío, esto es mi dinero, yo quiero poder manejarlo y no quiero estar en el sistema, básicamente, ¿verdad? Pero básicamente el concepto de poder intercambiar de persona a persona o de punto a punto es muy interesante, porque totalmente basado en Internet, hoy hay muchas aplicaciones a través de blockchain donde uno, por ejemplo, puede llegar a realizar transacciones financieras entre personas, o puedo llegar yo a colocar dinero mío, por ejemplo, en Bitcoin, por ejemplo, y prestarle a una persona que necesita, y yo no tengo por qué conocerle, por ejemplo, a esa persona. Ya existen plataformas descentralizadas de finanzas donde esa persona que va a tomar el dinero puede tomar el dinero prestado a una tasa mucho más barata, y yo, en vez de colocarle eso en el banco, puedo agarrar y prestarle a esa persona, y es como que los dos, es como que vas democratizando las finanzas, los préstamos, por ejemplo, ¿entendés? O sea, todo este tipo de cosas, hoy en blockchain a eso se le llama DeFi o finanzas descentralizadas. ¿Entendés, Silvia? Esto va muy rápido, van apareciendo nuevos productos y bueno, ahí es donde va avanzando mucho esto. Personas como Michael Saylor y como Elon Musk y como todas estas personas que estamos hablando, en la realidad yo creo que lo que hicieron fue entender lo que esto era. Yo creo que Michael Saylor es una persona muy, muy inteligente, realmente da muchísimo gusto poder escucharle a él. Se nota que, o sea, no es una persona fanática, lo que uno se da cuenta realmente es que el tipo es un tipo muy entendido, muy inteligente y que está también muy convencido. Entonces, cuando él te habla de que es propiedad digital, él hace muchas analogías diciendo, por ejemplo, imagínense que en el ciberespacio solamente hay 21 manzanas, digamos, ¿verdad? Y me refiero a manzanas tipo de inmuebles, ¿verdad? Donde adentro tenés lotes. Entonces, si solamente hay 21 manzanas y tener un Bitcoin es, por ejemplo, como comprar un lote, básicamente estás teniendo un terreno en el ciberespacio. Entonces, él habla mucho de la propiedad digital, ¿entendés? Entonces, como sabemos que solamente van a haber 21 millones de monedas, él hace la analogía con las manzanas que uno podría llegar a comprar. Entonces, él te dice, esta propiedad digital que vos podés llegar a comprar es lo que una familia podría ir, por ejemplo, transmitiendo de generación en generación, ¿entendés? O sea, él básicamente habla muchísimo de que el Bitcoin es la solución a muchísimos problemas. Pero bueno, yo creo que la historia nos va a ir contando más o menos lo que va a ir pasando. Los bancos para mí van a seguir existiendo. Para mí los bancos van a tener que continuar haciendo su primer, digamos, rol, que era el de custodiar, por ejemplo, el dinero de la gente. En este caso va a poder custodiar los activos digitales de la gente. Hay países como Suiza, Alemania o Estados Unidos que a partir de 2021 ya empezaron también a hacer custodia de criptomonedas, por ejemplo, ¿entendés? O sea, honestamente este tema es un tema muy apasionante y es muy largo, podemos hablar muchísimo de esto. A mí me gustaría realmente que nos enfoquemos en poder transmitir a la teleaudiencia de que esto realmente es algo que es una tecnología muy, muy buena y que puede ayudarle realmente a la gente a empezar a invertir.
como decías al comienzo vos, nosotros no tenemos cultura financiera, nuestros padres no nos enseñaron cómo ahorrar o No incluyen todavía con tantos pedidos, creo que todavía no entiende la educación, el Ministerio de Educación, que debe incluirse de educación financiera desde chicos ya. Sí. Y todavía eso no está sucediendo en las escuelas. Sí, en las escuelas no nos enseñaron, en los colegios tampoco, en las universidades menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos, por ejemplo, pensás, lo que sí nos enseñó la sociedad un poco es esa sociedad consumista de 10 cuotas. La sociedad lo que te enseñó es cobrar tu sueldo y gastá. andate al día siguiente y gasta todo. Eso Claro. ya está. Y consumirlo y mostrarlo, y en base a eso quién sos. No, y en debate. Y en debate, ¿verdad? Sí, porque 10 cuotas de tal banco todo lo puede, entonces es como que la gente y cada vez mejoró porque el banco entendió. Hoy la gente ya no se quiere endeudar. Entonces, ¿qué generó? Generó servicios. ¿Qué dice? Entonces ya no te pone el nombre deuda. Te dice, ¿querés un auto nuevo? ¿Querés irte de viaje? ¿Querés tal cosa? Entonces te ofrece servicios. Pero en realidad te sigue ofreciendo deuda. Sí, porque ese es el negocio del banco, ¿verdad? Está todo bien, ¿verdad? Claro. Pero de vuelta, cuando vos entendés, digamos, cuando este tema de los activos digitales hace que uno, por ejemplo, como sabe que son limitados, uno sabe, por ejemplo, que esto va a subir en valor. Entonces, quieras o no, hace que nosotros, por ejemplo, empecemos a ahorrar en esto, empecemos a invertir en esto y pensemos que en el futuro va a valer mucho, entonces no tocamos, no vendemos. Entonces es una especie tipo de ahorro obligado más o menos que estamos haciendo. Entonces esto también puede ayudar a muchísimas personas a tener, digamos, una pequeña inversión, un pequeño ahorro. Cuando antes si tenías disponible el dinero, agarrabas y quemabas, te comprabas lo que sea, gastabas, te cambiabas de auto, viajabas o lo que sea, ¿verdad? Pero yo creo que hoy la gente que empieza, los chicos particularmente jóvenes que empiezan a invertir en cripto, son personas que dicen, ok, yo quiero ir guardando un poco de esto y van entendiendo. Y aparte las plataformas que hoy existen son muy, muy fáciles de usar. Lo que sí quiero hacer mucho hincapié. ¿Cómo sabemos, Juanjo? Y ahí es donde yo quiero que vos, ahí el hincapié que quiero que hagas. ¿Cómo sabemos cuáles son? Porque hay muchas plataformas de inversión hoy en día que parecieran sencillas de usar. Acá en México no hay quien no tenga en su teléfono, y te lo prometo, por lo menos una app de inversión. Todos están metidos, y cuando me digo todos, te hablo de adolescentes, gente mayor. Entonces, ¿cómo yo sé? Y vos nos puedes ayudar en eso, en saber cuál es la correcta, con cuál quedar. Bueno, mira, sepan que cuando hablamos cuando alguien te promete a vos que vos vas a ganar un 100% o unos 300% en un mes del capital que vos pongas, tenés que entender de que eso es una estafa. O sea, no hay ninguna promesa de ganancia que te pueda, de ningún negocio que te pueda decir vos vas a ganar ese dinero. Yo eso siempre hago mucho hincapié con las personas que nos visitan, que van a la oficina. Yo les digo, o sea, entiendan por favor de que eso no les va a hacer rico de la noche a la mañana, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa con los Bitcoin y otras monedas? Lo que pasa es que se van apreciando en valor en el tiempo, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de plataformas, yo me refiero, por ejemplo, a casas de cambio digitales. O sea, yo no me estoy refiriendo, por ejemplo, a ninguna empresa que te ofrezca, por ejemplo, entra a esta página, mandanos Bitcoin y nosotros vamos a dar el doble y cosas así. Y bueno, eso no existe. Entonces, tengan mucho cuidado realmente la gente a la que le ofrece, por ejemplo, comenzar a invertir en plataformas de esta clase, de que no existen. No te puedo dar nombres porque hay miles, ¿entendés? O sea, tienen que entender nomás de que nadie le va a estar regalando el dinero. Entonces, cuando hablamos de comprar y plataformas de comprar, sí existen casas de cambio digitales que todos tenemos acceso a poder ir comprando. Existe también acá en Paraguay, por ejemplo. Acá en Paraguay tenemos empresas como Cripex, por ejemplo. Yo estoy en Paraguay. Sí, hay empresas como Cripex. Volví. Hay empresas como Cripex que vos te podés ir a la oficina y te ayudamos a entender más de esto y te podemos vender tus primeras cripto, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, eso por ejemplo quiero saber. Yo ahora volví a Paraguay, llegué por fin a Ansilio Retirosi y estoy contenta, estoy de regreso en mi país. Lo primero que quiero es cocido y lo segundo que quiero es irme a una casa digital. Sí. ¿Dónde me voy? O sea, esto ya no es publicidad que estoy haciendo gratis para que la casa digital tenga más publicidad. Estamos hablando de cosas que al televidente le va a ayudar si es que de verdad quiere empezar a ahorrar o ver en su futuro más dinero, pero como lo dijo Juanjo, de una manera que no va a ocurrir de la noche a la mañana. Entonces, estoy en el sitio Retirosi. ¿Dónde me voy? ¿Con quién me voy? ¿Cómo? Bueno, yo le estaba contando. Por eso te decía, existen empresas como Cripex o como bitcoin.com.py que son físicas, están en Villamorra, son oficinas donde uno puede ir y comprar directamente sus primeras criptomonedas, ¿verdad? Y uno le puede ir asesorando de qué es lo que tiene que comprar. Te decía que existen muchas otras, por ejemplo en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, en todos lados realmente ya existen ya, digamos, empresas
que serían una especie de casas de cambio digitales. Entonces lo que yo les diría realmente es, sí, el acceso existe, uno puede, digamos, intercambiar sus guaraníes o sus dólares por dólares digitales para poder comprar estos activos digitales que pueden ser Bitcoin, Ether, ADA, Polkadot, tenés Solana, hay miles de otras monedas. Vos me preguntabas al comienzo cuántas monedas hay, y en la realidad lo que pasa es que hay más de 10.000 monedas hoy en día. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque uno puede hacer tokenización. Si vos tenés un proyecto, por ejemplo, y vos tenés un edificio que quieras construir, una forma de cómo financiarte ese proyecto sería, por ejemplo, lanzando o emitiendo al mercado un token que sería, por ejemplo, no sé, Silvia Coin, por ejemplo, y vamos a poder, por ejemplo, captar, por ejemplo, gente que quiera comprar tu token y básicamente pueda comprar un metro cuadrado de tu proyecto, por ejemplo. No hace falta que vos vendas, por ejemplo, a una persona que solamente tenga muchísimo dinero para comprarte, por ejemplo, un departamento de 2 dormitorios o de 3. Vos podrías venderle, por ejemplo, a través de tu proyecto, un metro cuadrado, por ejemplo. ¿Y qué estás haciendo? Estás democratizando la inversión también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona que tiene para comprar para un metro cuadrado, digamos que cueste $1.000, ¿verdad? Va a tener el mismo rendimiento cuando ese departamento se venda, porque es más o menos como que está haciendo una compra, digamos, compartida, ¿entendés? Si ese departamento se vendió a un margen de 30%, entonces no solamente los que tienen dinero pueden hacer ese tipo de inversiones, sino los que tienen poco dinero, como te estaba contando alguien que va a tener de repente $1.000, va a poder hacer, por ejemplo, una inversión y va a tener ese mismo margen o rendimiento. ¿Qué pasa si ese departamento que vos construiste, por ejemplo, se alquila? Entonces, digamos que tiene un rendimiento anual del 6-7% nada más, que es lo que más o menos un alquiler te da. Entonces, esta persona que compró un metro cuadrado va a poder tener, digamos, el beneficio o rendimiento de esos 6 o 7%, que jamás en ningún lugar acá en Paraguay ibas a poder colocar $1.000, ¿verdad? Y que te estén pagando unos intereses que por lo menos valgan la pena, no sé, 5, 6, 7%, ¿verdad? Por eso les decía, esos son intereses que uno tiene que entender que son reales. Cuando alguien te dice vas a ganar 100, 200, 300% mensual, chicos, eso no existe, ¿verdad? Entonces, yo sé que todos entienden lo que te estoy contando y bueno, la idea un poco también que teníamos con Silvia era contarle a la audiencia de que no se dejen de llevar por personas que le van a decir que se van a hacer ricos. No es así. Sí está bueno que investiguen, está bueno que aprendan mucho, que se cuestionen muchísimo y que realmente desconfíen de todo. Y cuando vayan entendiendo, yo creo que la gente va a entender y le va a hacer clic esto, le va a caer la ficha un poco de básicamente como de repente le cayó a Michael Saylor, que entendió cómo esto funciona. Y bueno, y muchas otras personas que van entendiendo de que esto es un activo escaso y limitado. Y bueno, todos somos especuladores y todos queremos comprar algo a un precio y vender más caro. Yo creo que la gente que tenga esa paciencia y que pueda decir, por ejemplo, bueno, voy a comprar esto y en 1 año, en 3 o en 5 o en 10 años voy a ver cómo está mi inversión. Bueno, listo. Esto se maneja más o menos como la compra de cualquier tipo de activo, de acción, de moneda, de lo que fuera. Entonces es muy parecido, ¿entendés? En la forma de cómo uno puede llegar a participar de ese proyecto de inversión, digamos, ¿verdad? Pero bueno, eso es un poco lo que yo también quería compartir contigo, Silvia, y que la gente también entienda. No, todavía no está terminando el programa, estamos así de terminar el programa, vamos a ir a un corte pequeño porque a la vuelta nos va a decir, aunque sea cuánto podemos juntar nuestro bolsillito para irnos junto a Juanjo a esta empresa donde nos dijo, así que no te muevas porque ya estamos por terminar el programa, nos queda un corte chiquitito, pero nosotros queremos saber cuánto es lo mínimo que podemos invertir en guaraníes porque queremos entrar en este negocio. Así que no te vayas, la nueva moneda digital es parte del nuevo orden mundial, ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en El Mundo Nos Vigila y no nos queda mucho tiempo, así que tenemos que aprovecharlo porque lo tenemos a Juanjo. Lo vamos a volver a tener en algún momento porque estamos seguros que vamos a invertir, que vamos a crecer, porque esa es la forma de pensar. Este es el nuevo mundo, este en realidad es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, el pensar diferente, el buscar opciones y en el que todos sí somos parte. Juanjo, yo me voy a estas casas que vos decís. ¿Qué es lo mínimo? ¿Cuánto puedo llevar para comprar una parte de Bitcoin, algún tipo de criptomoneda? Me voy junto a hoy y te digo, mira, Juanjo, ¿cuánto puedo tener? Y me ves así toda mi vida. ¿Te acuerdas que al comienzo te dije que
vos, o sea, la unidad mínima del Bitcoin era un Satoshi, que es en honor a su creador, que es Satoshi Nakamoto, ¿verdad? Un Satoshi hoy son 3 guaraníes. ¿Qué quiere decir? Que en la realidad vos podrías comprar la cantidad que vos quieras. Si querés comprar por $1, o por 10, o por 20, o por 100, o sea, vos podrías comenzar. Y esto también un poco, yo también le incito un poco también a los chicos, ¿verdad? Los chicos también que son chicos, ¿verdad? Que empiezan también a tener sus pequeños ahorritos y empiezan a juntar un poco ese dinero que es un poco para ahorrar. Entonces sí, yo les recomiendo que parte de eso, una parte pequeña aunque sea de lo que tengan, que se animen y que compren por $10, por $5, ¿verdad? Y que después vayan viendo, por ejemplo, en el tiempo. Ponele que lo compro. Sí. Ponele que me voy con $100 y compro $100. Sí. Con esos $100 quiero hacerlo también entender a la gente y entender yo también de paso, por eso pregunto. Con esos $100, yo esos $100 los estoy dejando como en una caja de ahorro porque no es que me va a traer una inversión. Yo, como decir que fluctúa, puede subir el Bitcoin y puede costar mañana, hoy 47 y mañana puede costar $60,000. Yo me voy otra vez junto a hoy y te digo, bueno, compré $100. Vos podés vendérmelos haciendo esta diferencia de precio. Así puede funcionar. Lo que pasa es que tus $100 se van a convertir probablemente en $150, ¿entendés? Entonces, si vos querés volver a vender eso, nosotros te vamos a volver a comprar. Y si vos querés comprar más, te vamos a volver a vender, ¿entendés? Entonces, cualquier persona en realidad... No entendí por qué se me va a quedar solo en 150. Ya me emocioné, pensé que iba a ganar $300. No, porque de 40.000 que estamos hablando, te fuiste a 60.000 nada más. ¿Te acordás en tu ejercicio que me dijiste? Claro. Ahora, si de 40.000 se va a 80.000, ahí sí estás hablando de una duplicación. Entonces, tus $100 van a ser 200. ¿Entendés? ¿Vos cómo lo ves al mercado? Para que yo también me anime a irme. Yo creo que, cuando digo yo, ¿cómo vos lo ves? Yo creo que un Bitcoin va a valer $100,000 por lo menos, ¿verdad? A finales de este año o a comienzos del año que viene. Es muy probable, yo sé que va a valer 100,000, lo que no sé es decirte cuándo, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que probablemente 2021 sea muy explosivo todavía y yo pienso que 2022 va a ser como que se va a ir asentando esto y no solamente Bitcoin, sino que otras monedas que también valen un poco menos. No sé, hay una moneda que se llama Ether, por ejemplo, que es la segunda moneda en capitalización de mercado. Otro día vamos a hablar de su tecnología, de su blockchain y de lo que ellos ofrecen, ¿verdad? Pero una moneda que vale $3,000, por ejemplo, imagínate que yo creo que tiene más chances de duplicar e ir a 6,000 mucho más rápido que un Bitcoin que está hoy en 47,000 se vaya a 94,000, por ejemplo, ¿verdad? Es un simple cálculo nada más, ¿verdad? Que hago yo. Yo creo que la gente... Como para el cierre, claro, sí. como para el cierre del programa, quiero que nos digas dónde te podemos encontrar, Juanjo, porque no es solamente, cierto, te voy a googlear o te vamos a poner en Facebook, pero en serio, ¿dónde la gente te puede encontrar para poder sentarse por lo menos y hablar detalladamente de esto contigo? Porque te puedo asegurar que hay muchas personas interesadas, mucho más después de este programa, de que pueden decir, había sido 3 guaraníes, sí, es algo factible para mí. Sí. Y como vos ahora decías, hay monedas que pueden fluctuar mucho más. Entonces, ¿dónde se te puede encontrar? Antes ya que termine el programa, ya que me están ahí apurando y me están cortando horario Paraguay, porque queremos saber y queremos invertir, eso es seguro. No, mira, en redes sociales me pueden encontrar en Twitter, estoy como Juanjo BR, BR con mayúscula, perdón, con B mayúscula, con B larga, ¿verdad? BR. Y bueno, y estamos en, nuestra página es www.bitcoin.com.py. Ahí pueden encontrar mucha información y ahí también tienen contactos, ahí hacemos... podemos marcar reuniones y cosas así donde la gente pueda empezar a aprender mucho más de esto y donde también pueda, por ejemplo, acceder a sus primeros bitcoins o satoshis. Bueno, ahí ya lo tuvieron a Juanjo Benítez Rickman. Creo que después de esto todos vamos a invertir. Me queda 1 minuto para despedirme, así que 1 minuto para despedirme porque después tengo que hacer un Zoom meeting con Juanjo y con todo esto porque yo voy a invertir. Entonces pensá también vos en tu futuro, porque nosotros también podemos hacerlo. Este es el tipo de mundo que a mí me gusta, en el que todos estamos incluidos. Así que ya sabes, investiga como él dijo y hacete tus preguntas, hacete tus cuestionamientos y pensá en tu futuro, porque para eso también está El Mundo Nos Vigila, para responder esas preguntas que tenemos de cómo podemos salir cada vez más adelante. Así que nos vemos el próximo sábado aquí en El Mundo Nos Vigila.